¿Qué tal? Bueno, si se viene ese examen de física aplicada a la arquitectura, tranquilos, que para eso estamos. Vamos a hacer un repaso súper concentrado, de esos que conectan todas las ideas clave para que lleguen con todo claro. ¿Listos? Arranquemos. Para empezar, a ver, pensemos en esto. ¿Qué pueden tener en común una tubería, un cable y una ventana? A simple vista, nada que ver uno con otro, ¿no? Son partes de un edificio, sí, pero ¿qué es lo que los une a un nivel más profundo, más fundamental? Y la respuesta es, por supuesto, la física. Es como el plano invisible, el manual de instrucciones que nos dice cómo se comporta el agua, cómo se mueve la electricidad, cómo la luz y el calor atraviesan un espacio. En resumen, la física es lo que hace que un edificio funcione, que esté vivo. Nuestro plan de repaso es como un recorrido por un edificio. Primero, vamos a ver los servicios básicos, fluidos y electricidad. Después, nos metemos con lo que define la experiencia de estar ahí, el sonido y la luz. Y lo más importante, cerramos con un repaso de fórmulas que sí o sí hay que saberse para el examen. ¡Vamos a meterle! Empezamos con la primera parte. Y ojo, esto es importante. No estamos hablando de conceptos teóricos y abstractos de un libro. No, estamos hablando de las reglas que definen cómo vivimos, cómo sentimos y cómo usamos los espacios que diseñamos todos los días. Pensemos en los fluidos, el agua y el aire, como si fueran las arterias y los pulmones de un edificio. La hidrostática, que es el estudio del agua quieta, y la neumostática, que es la del aire, son la base para diseñar desde un baño hasta un sistema de ventilación que funcione bien y sea saludable. A ver, la diferencia clave está acá. Los líquidos, como el agua, tienen un volumen fijo y, para fines prácticos, no se pueden comprimir. Los gases, en cambio, son otra historia. Ocupan todo el espacio que les des y se comprimen facilísimo. Y esta diferencia, que parece obvia, es la razón por la que una cañería de agua y un ducto de aire son dos mundos aparte en el diseño. Y acá tenemos una de esas fórmulas que hay que tener bien, pero bien claras para el examen. La presión en una tubería no sale de la nada. Es una relación directa. Depende de la altura de la columna de agua que tiene encima. O sea, mientras más alto esté el tanque de agua, más presión vamos a tener abajo en las canillas. Así de simple y así de fundamental. No se olviden de esto. Y siguiendo con los fluidos, el principio de Pascal nos dice algo genial. Si le aplicamos presión a un líquido encerrado, esa presión se reparte igualita para todos lados. Gracias a esto funcionan los tanques hidroneumáticos, que mantienen el agua con buena presión en todo el edificio, asegurando que llegue bien a todos los pisos. Bien, dejamos las tuberías y pasamos a lo que sería el sistema nervioso del edificio, la electricidad. ¿Alguna vez nos pusimos a pensar en esa red invisible de cables que le da energía y vida a cada espacio? Vamos a ver cómo funciona. Para entender la electricidad, la analogía con el agua es espectacular de verdad. Imaginen que la tensión o el voltaje es como la diferencia de altura entre dos tanques de agua. Esa diferencia de nivel es lo que crea el potencial para que el agua se mueva. Es la fuerza que está ahí, lista para actuar, pero todavía no es el movimiento en sí. Y si seguimos con esa idea, la corriente eléctrica, que medimos en amperios, sería el caudal de agua. O sea, el flujo real, el agua que de verdad está pasando por la tubería. Y acá está la clave. Sin diferencia de potencial, o sea, sin voltaje, no hay corriente. Igual que si los dos tanques están al mismo nivel, el agua no se mueve. Una cosa necesita de la otra. Entonces, la fórmula que une todo esto, la reina de la electricidad, es la ley de Ohm, D igual a I por R. Esta es la ecuación que nos permite calcular cómo se va a comportar cualquier circuito. Es fundamental para diseñar una instalación eléctrica segura y que funcione bien. Esta hay que tatuársela. En los edificios, casi siempre vamos a ver circuitos en paralelo. ¿Y por qué? Es simple. Piensen en las luces de Navidad viejas, las que iban en serie. Se quemaba un foquito y ¡listo! Toda la tira dejaba de funcionar. En un edificio, eso sería un caos. En paralelo, la corriente tiene varios caminos. Si una lámpara se quema, las demás ni se enteran y siguen prendidas. Por eso no nos quedamos a oscuras.
Ok, dejamos los sistemas más duros y nos metemos en la física de los sentidos. Las ondas, tanto de sonido como de luz, son como la arcilla invisible con la que los arquitectos moldeamos la atmósfera de un lugar. Con ellas, creamos ambientes que nos hacen sentir de una forma u otra. Miren esta tabla porque explica un problema gigante en la arquitectura. Fíjense la velocidad del sonido en el acero, casi 6.000 metros por segundo. Es una locura comparado con el aire. Esto es el por qué los ruidos de los vecinos de arriba, como los pasos o un mueble que se arrastra, se transmiten tan fácil por la estructura del edificio. Por eso es tan, pero tan importante pensar en una buena aislación acústica. La reverberación es básicamente ese eco que se queda flotando en un lugar grande y vacío, como un gimnasio. Controlar ese eco, es decir, cuánto tiempo tardan en apagarse esos rebotes del sonido, es lo que define la acústica de una sala. Es la diferencia entre un teatro, donde se escucha perfecto, y una oficina donde el ruido es insoportable. Y cuando el sol le pega a una ventana, pasan 3 cosas a la vez. Una parte de esa energía solar rebota, se refleja. Otra parte se la traga el vidrio y por eso se calienta. Y el resto la atraviesa y entra al espacio, iluminando y calentando. El secreto de un buen diseño está en elegir vidrios que manejen bien estos 3 factores para que adentro estemos cómodos. Muy bien, llegamos al momento de la verdad, el repaso rápido de fórmulas. Este es como el machete mental, ¿no? Las flashcards que tenemos que tener sí o sí en la cabeza para el examen. Son pocas, pero son las más importantes. Vamos a darles una última mirada. Primero, presión es fuerza sobre superficie. El ejemplo clásico es el cuchillo. Con la misma fuerza, uno afilado corta, porque concentra toda esa fuerza en una superficie diminuta. Crea una presión enorme. Esto aplica tanto a las estructuras como a los fluidos. Seguimos con caudal, que es sección por velocidad. ¿Queremos que salga más agua de una manguera? ¿O le aumentamos la sección? O sea, usamos una manguera más ancha o hacemos que el agua vaya más rápido. Esencial para calcular tuberías y conductos de aire. La ley de Ohm. Otra vez. Sí, porque es así de importante. Voltaje igual a intensidad por resistencia. Es la base de todo cálculo eléctrico. Es muy probable que aparezca en el examen, así que a no olvidarla. Y por último, potencia eléctrica es voltaje por intensidad. Esto nos dice cuánta energía consume algo por segundo. Por eso una lámpara de 100 watts ilumina más que una de 60. Simplemente está usando más potencia. Bueno, para ir cerrando, lo más importante es entender que todo esto no son temas separados para aprobar un examen. Son herramientas que trabajan juntas. Un buen diseño arquitectónico es el que sabe combinar el manejo de los fluidos, la eficiencia de la electricidad y el control del sonido y la luz para crear espacios que no solo se vean bien, sino que funcionen y se sientan bien. Acá es donde la ciencia y el arte se dan la mano. Y me despido con una pregunta para que se queden pensando, más allá del examen. ¿Cuál de todos estos principios físicos creen que va a ser el más importante para la arquitectura sostenible del futuro? ¿Será la termodinámica para controlar el calor? ¿La óptica para aprovechar la luz al máximo? ¿O la mecánica de fluidos para usar el agua y el aire de forma inteligente? El futuro al final lo van a diseñar ustedes. Mucha suerte en ese examen y en todo lo que venga.